Bueno, en este caso ya entramos a lo que serían los resultados. Eh, digamos que aquí tenemos el punto uno. Si fuesen más puntos, pues digamos que tendríamos que seguir así igualmente. Esta sería como la plantilla. Entonces tenemos el nombre de la empresa, el nombre del trabajador, la cédula, área, cargo, el contaminante a monitorear y la metodología utilizada. Pues en este caso se cambia en cuanto a cómo sea cada informe o la particularidad de cada medición. Tenemos lo que serían los flujos iniciales. Todo esto pues viene dado por el mismo higienista. Entonces en este caso sí podemos ver, tenemos Oscar Cortés, que sería Oscar Cortés igualmente en la hoja de campo, y bueno, todo esto se va pasando de lo que sería la hoja de campo a lo que sería nuestro informe como tal. Los flujos igualmente están como el higienista los colocó. Es importante tener en cuenta que el porcentaje de error no debe ser mayor a 5%. Por tanto, si está por encima de 5%, hubo un error en la medición. Hay que hablar con el higienista, con la química, y mirar qué es lo que se puede hacer. Es importante tener muy en cuenta el número de muestra, que sería este. Debe coincidir igualmente pues con lo que sería la hoja de campo. El tiempo monitoreado, el volumen, que serían los litros, que hay que tener en cuenta también la metodología, y pues lo que sería la hora de inicio y la hora final. Y pues tener en cuenta lo que sería también la descripción. En este caso pues se ordena la descripción porque pues digamos que no está muy bien ordenada en lo que sería la hoja de campo. Y posteriormente sigue el área crítica, las tareas críticas y los materiales o sustancias utilizadas. Entonces pues eso también viene dado por el mismo higienista. Él lo coloca y nosotros lo pasamos a lo que sería el informe. Es importante pues que cada cosa quede bien escrita, porque ellos muchas veces no escriben de manera correcta. Entonces pues que todo quede bien escrito. Y ya viene lo que sería el reporte de laboratorio. En este caso pues tenemos que entrar a nuestro reporte de laboratorio, que sería este. Entonces debe estar lo que sería la parte superior del reporte de laboratorio, que sería este. Sería, aquí viene la cadena de custodia, el número de cadena de custodia, y cuando se reporta, la fecha de reporte del laboratorio. En este caso pues lo que tenemos que hacer es mirar el número de muestra que tenemos o que nos dio el higienista, y el número de muestra que nosotros tenemos para nuestra medición. Entonces en esta cadena de custodia tenemos que SICA, pues en este caso yo me guío por el orden. Entonces tenemos 1, 2, 3 y 4. Subimos y está 1, 2, 3 y 4. Este debería ser pues digamos que nuestro reporte para el caso de este informe. Tenemos que verificar que este número que está acá, que sería el número de muestra, se coincida con el de nosotros en el informe, y en este caso sí coincide. Entonces en ese caso lo que hacemos es colocar la parte superior del reporte y también nuestra tabla de reporte. Entonces bajamos, colocamos lo que sería el registro fotográfico por parte del higienista. Pues ya digamos que se acomoda teniendo en cuenta cómo le guste cada persona, o digamos la esteticidad que le quiera dar al informe. Y es importante no colocar imágenes de los filtros, de los seriales de los filtros, de los números de los filtros, para no tener ningún inconveniente. Y ya posteriormente a colocar todo lo que viene documentado por el higienista, pasamos a lo que sería el análisis de resultados. En este caso tenemos pues una tabla en el cual nos da nombre, análisis, concentración determinado, el TLV corregido y el índice de riesgo. Pues el nombre del colaborador, tenemos análisis, que sería pues en este caso como es BTX, pues cada una de estas sustancias. La concentración determinada vendría siendo lo que nos reportó el laboratorio, y el TLV corregido pues que ya lo tenemos arriba y lo pasamos a esta tabla. En este caso pues para el índice de riesgo el cálculo es muy fácil, es simplemente la concentración determinada la dividimos por el TLV corregido. En este caso el benceno nos arrojó, o el reporte de laboratorio nos arrojó que el benceno tuvo una concentración menor a 0,055. En este caso lo que nosotros tendríamos que colocar es que el benceno y el tolueno nos dieron igual. Entonces decimos que el benceno y el tolueno resultaron ser menores a lo que sería el límite de detección del equipo encargado para el estudio, por lo que se denota un índice de riesgo incipiente.
para los casos en los que nos salga ese símbolo de menor, generalmente esto va a dar así. Igualmente es importante tener en cuenta que en muchos casos puede que esto no sea así, puede que el reporte de laboratorio nos arroje menor a 0,055, sin embargo ahí ya podemos ver que 0,055 es mayor al TLV, por tanto hay que hacer el cálculo e identificar digamos cuál sería el índice de riesgo. En ese caso pues sería un índice de riesgo alto porque supera el TLV, entonces hay que tener mucho cuidado en esos casos. En el caso pues del etilbenceno y del sileno, que no nos dio digamos que menor al límite de detección del equipo encargado, entonces digamos que se hace el cálculo del índice de riesgo, en este caso es 0.11 dividido 17.084, que es el TLV corregido, y eso nos da un índice de riesgo de 0,064. Generalmente se colocan 4 o 5 decimales dependiendo pues el valor que nos arroje el índice de riesgo. Es importante tener en cuenta que el índice de riesgo es bajo, medio y alto. Bajo cuando es cuando el índice de riesgo nos da menor o igual a 0,5, perdón, menor a 0,5. Medio es cuando nos da mayor o igual a 0,5 y menor a 1. Y el índice de riesgo es alto cuando nos da mayor a 1. Entonces es importante tener en cuenta, igualmente en los resultados pues eso se especifica fácilmente: alto, superior al valor límite permisible, requiere la relación de superior a 1. Pues entonces digamos que esto también nos podemos guiar por lo que sería el informe como tal, que también es una guía. En el caso de cuando las concentraciones pues dan bajos, lo que se coloca es que las concentraciones de sileno resultaron ser menores al límite máximo permisible, por lo que se denota un índice de riesgo bajo. Y en esta parte posterior a colocar digamos que el reporte de lo que sucedió en la medición y las comparaciones con los TLV, se hace un análisis de resultados teniendo pues en cuenta la descripción que nos dio el higienista y pues teniendo en cuenta lo que digamos las características físico-químicas de la sustancia, los controles administrativos, locativos y lo que serían los controles de ingeniería, y pues digamos que se da un breve análisis en base a esos resultados. Posteriormente pues ya vienen las recomendaciones, que generalmente siempre se recomienda un control administrativo, lo que sería una mascarilla. Para este tipo de sustancias pues es muy importante tener mascarillas media cara con filtros para, en este caso, gases y vapores orgánicos, y digamos que se explican otras cosas. Se recomienda el cambio de filtro, la limpieza de la mascarilla, se recomiendan pues digamos que la implementación de buenas prácticas operativas, y aparte también se recomiendan lo que serían en caso de que se tengan controles de ingeniería, pues que se haga un mantenimiento de estos, una optimización de estos, o en caso de que no los tengan se recomiendan pues digamos que la implementación de esos. Ya pues esto sería como más o menos las recomendaciones, que generalmente están un poco estandarizadas. Es importante tener en cuenta esta parte que vendría siendo la propuesta de J-Rock, la cual nos habla acerca de la frecuencia de evaluación o reevaluación. Entonces digamos que si los índices de riesgo generalmente me dieron, pues como estas son un scan de 4 sustancias, digamos que si alguna me dio alta, pues entonces tenemos que recomendar una evaluación continua. En caso de que pues nos vaya dando bajo, la recomendamos de 3 a 5 años, digamos, aquí nos lo explica: exposición mínima o nula, concentraciones o dosis inferiores al 10%, entonces de 3 a 5 años. Si nos dieron de concentraciones o dosis inferiores al 50% pero mayores al 10%, pues de 1 a 3 años. Si nos dieron en un rango medio, de 3 a 1 año. Y bueno, así sucesivamente. Aquí nos lo explican en esta tabla y pues nosotros lo debemos cambiar en esta parte de acá. También pues siempre se recomienda el programa de vigilancia epidemiológica, y pues todo está explicado acá. Estos son los límites de exposición biológica. Estos también los encontramos en el libro de los TLVs. Entonces acá tenemos el libro de los TLVs. Esta sería la parte de lo que serían los TLVs, pero más abajo tenemos los BEI, que son los límites de exposición biológica.
Entonces si bajamos más buscando benceno, aquí los encontramos. Adopted Biological Exposure Determinants. Y en este caso tenemos el benceno. Entonces digamos que aquí nos explican buscar, o sea, este es el límite de exposición biológica. Entonces digamos, en la orina se va a buscar si digamos hay mayores concentraciones o digamos en estos casos gramos de creatinina en lo que sería la orina del colaborador, pues digamos que hay una exposición biológica por parte del colaborador. Simplemente pues se hace la explicación de esto. Igualmente nosotros no lo explicamos en el informe, pero pues digamos que es importante tenerlo en cuenta si algún digamos cliente nos lo pregunta. Entonces aquí se tiene igualmente para etilbenceno, sileno y todas las demás sustancias. Y último, se realizan las conclusiones. Estas conclusiones pues se realizan en base a todo el informe. Generalmente se realizan en base a lo que sería el análisis de resultados y las recomendaciones. Entonces pues se hacen esas conclusiones y ya viene siendo lo que sería la bibliografía, los anexos, que es importante tenerlos en cuenta, que es el certificado del sistema de gestión 9001. Tenemos lo que es la licencia de la empresa, la licencia del profesional. En este caso está también el ingeniero, este sería el colaborador o el higienista, que sería Villalba. Tenemos lo que sería el certificado de calibración primario. Es importante tener en cuenta que el certificado debe coincidir con el número de serial que nosotros diligenciamos en la parte superior. Entonces este sería, y tenemos que verificar que sea el mismo de arriba, que sí es el mismo de arriba.